Hola a todos amigos y sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Alguna vez te has llegado a aburrir de Left 4 Dead o te has llegado a cansar de jugar siempre lo mismo dentro de Left 4 Dead? ¿Y quieres tratar de probar cosas nuevas dentro del juego? ¿O incluso entretenerte haciendo más cosas dentro de Left 4 Dead? Pues no te preocupes porque el día de hoy yo te voy a enseñar 10 cosas que puedes hacer para no aburrirte en Left 4 Dead. Una recopilación de unas cuantas cosas que tú puedes hacer o ustedes pueden hacer si es que ya se cansaron de jugar varias cosas o ya se aburrieron de siempre jugar lo mismo dentro de Left 4 Dead, para ver si pueden divertirse un ratito más dentro de Left. Pero recuerden que ustedes también pueden comentar qué otra cosa hacen ustedes o qué otra cosa podrían hacer para no aburrirse dentro de Left 4 Dead. Pero si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten será Chile. Con esa palabra podrán comentar o hacer una oración en los comentarios. Y antes de comenzar, les quiero pedir que por favor se suscriban y activen la campanita y le dejen su like, ya que suscribirse y dejarle su like a este video es total y completamente gratis. No les va a costar nada. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Pero antes de comenzar, un anuncio de nuestro patrocinador de este video. Ah, es cierto, no tengo patrocinador. Ponerte retos. Posiblemente seas muy bueno jugando al modo campaña o seas muy bueno jugando al modo supervivencia. Pues además de esto, podrías ponerte más retos dentro de Left 4 Dead. Como por ejemplo, tratar de hacer speedruns en todas las campañas que puedas. Tratar de jugar al Tank Rush sin que te toquen o sin que te incapaciten solamente una vez. O incluso jugar al último hombre sobre la tierra, pero que solamente tengas un cargador de balas. O sea, podrías ponerte muchos retos. Podrías ponerte cosas que hacer a ti mismo para ver si tú eres capaz de superar tus propios retos dentro de Left 4 Dead. También podrías hacer cosas como entrar a un versus y no curarte ni una sola vez, o incluso sacar todas las medallas de oro del supervivencia. No sé, los retos que a ti se te ocurran. Puedes ser muy creativo poniéndote retos a ti mismo y ver si puedes superarlos. Probar todas las mutaciones. Seguramente tienes las mutaciones ahí empolvadas y ni siquiera las has probado ni una sola vez en tu vida. Pues ahorita que ya estás cansado, ¿por qué no vas a probar un ratito las mutaciones? Es cierto que ellas son para más de 8 jugadores, pero omitiendo esas existen para solo y para 4 jugadores. Incluso las podrías jugar tú solo con los bots. ¿Por qué no pruebas todas las mutaciones? Te aseguro que te vas a entretener mucho jugándolas. Personalmente te recomiendo mucho la de Tank Root y la de Rocket Dude. Son bastante entretenidas y bastante divertidas y te puedes sacar un muy buen rato jugándolas. Y además, probar todas las mutaciones las puedes combinar con el puesto anterior, el de ponerte retos. Podrías ponerte todos los retos que tú quieras aquí dentro de las mutaciones. Pero prueba las mutaciones, en serio, te aseguro que te vas a divertir mínimo un ratito. Probar todos los modos de juego. Si seguramente eres un jugador de versus profesional y ya te cansaste de andar perdiendo o andar ganando todas las campañas o todos los versus a los que te metas y ya no sientes ningún reto, ¿por qué no te metes a jugar las campañas originales del juego en modo experto? A ver si puedes pasarlas. O incluso, ¿por qué no te metes al modo supervivencia a sobrevivir más de 10 minutos? O incluso dime, ¿has probado el modo búsqueda? No, yo tampoco. Además, recuerda que también está el versus supervivencia, que aunque muy poco conocido, ahí está y podrías probarlo. Si es que a lo mejor ya te cansaste de jugar siempre lo mismo del modo versus, ¿por qué no vas a probar los demás modos de juego que contiene Left 4 Dead? Mínimo puedes pasarte una campañita en experto y estar tantito relajado sin perder tanto tiempo, o incluso ver cuántas latas metes en el modo búsqueda o cuánto sobrevives en supervivencia. Jugar campañas custom. A lo mejor ya te aburriste de las campañas básicas que trae Left 4 Dead y quieres probar cosas nuevas. Pues bueno, en la workshop de Steam puedes encontrar muchas campañas custom, las cuales te van a contar varias historias interesantes, hasta incluso algunas son campañas troll, pero estas campañas troll son bastante divertidas y entretenidas para jugarlas. Te aseguro que te puedes pasar un muy buen rato jugando todas las campañas custom que quieras, sin siquiera perder un solo segundo de tu vida jugando las mismas campañas básicas que trae Left 4 Dead, o incluso dentro de la workshop también puedes encontrar las campañas básicas de Left 4 Dead, pero con diferencias y cambios que los modders le hicieron a estas campañas. Por ejemplo, añadiendo otros caminos, añadiendo más ambientación, añadiendo más retos, haciéndolas más dinámicas o incluso hacerlas más grandes. Puedes encontrar un resto de campañas que van a hacer que te la pases muy bien dentro de Left 4 Dead. Además, si tienes amigos para jugar estas campañas custom, te vas a divertir todavía mucho más. E incluso, como lo dije en el top anterior de ponerte retos, pues igual aquí te puedes poner retos dentro de estas campañas, como por ejemplo tratar de hacer un modo speedrun o
o incluso jugar al modo Tank Rush dentro de estas campañas custom, o no sé, todo lo que se te pueda ocurrir dentro de estas campañas para entretenerte y pasártela mejor. Inundar tu Left 4 Dead con mods. Si tú eres un amante de los mods o incluso te gusta modificar tu Left 4 Dead hasta más no poder, cuando ya ni siquiera parece Left 4 Dead, ya parece un juego total y completamente diferente. Puedes llenar tu Left 4 Dead de mods, puedes llenarlo incluso mods de armas, personajes, waifus, soy encuerada. Puedes hacer todo lo que tú quieras llenando tu Left 4 Dead de mods. Hasta incluso existen mods bastante útiles, los cuales te pueden ayudar con varias cosas del juego, e incluso existen otros mods que son bastante inútiles, pero son muy divertidos tenerlos dentro de tu Left 4 Dead. Puedes ponerle mods incluso de Minecraft, puedes ponerle mods incluso de Resident Evil, e incluso puedes hacer que tu mod sea super hiper mega realista con mods HD 4K para que ya parezca un juego del 2021 y ya no parezca un juego del 2009. Atiborrar tu Left 4 Dead de mods va a hacer que se vea bastante bien y además lo vas a poder disfrutar bastante mejor. También, como lo comenté en el puesto anterior, el de las campañas custom, si juegas las campañas custom pero además lo juegas con tu Left 4 Dead inundado de mods, sí, se te va a crashear Left 4 Dead en algún punto, pero al final de cuentas vas a hacer que Left 4 Dead se vea mucho mejor metiéndole todos los mods que tú gustes. Incluso yo creo que te vas a entretener bastante buscando los mods de tu preferencia, los que quieras ver que se vean más bonitos, los que quieras ver que se vean más feos, o incluso los mods que no te lleguen a gustar también te van a poder gustar si los llegas a probar, pero puedes atiborrar tu Left 4 Dead de un montón de mods. Antes de continuar, le quiero mandar un saludo a los nuevos miembros del canal: XX Brian 991, que es nivel Charger, eres un grande máster; a Esquipar, también eres un grande máster; y además un saludo para Coquito MZ, que lleva más de 5 meses aquí en el canal, eres un grande Coquito; y además un saludo para Venture Draus, o sea el Braixen, que se suscribió a Tank Supremo y además lleva 8 meses aquí. Gracias Venture, eres un grande máster. Gracias a ustedes chicos, ustedes hacen posible todo esto, los amo demasiado. Ahora sí, continuamos. Completar los logros que te hagan falta. Yo pienso que a lo mejor te deben hacer falta unos cuantos logros en Left 4 Dead, ¿no? Posiblemente te hará falta el mod de sacar a los supervivientes en los cuartos de The Last Stand, o incluso completar las campañas en experto. Pues ¿por qué no te tomas un tiempo libre y dejas fuera todo lo anterior que te aburrió de Left 4 Dead y te pones a completar los logros que te hagan falta? Como por ejemplo el de vomitar al tank con la vomitona, o incluso matarlo con un arma cuerpo a cuerpo. Posiblemente te deben hacer falta esos logros, ¿no? O yo creo que tal vez te haga falta el logro de hacer un 25 con el Hunter. Pues ¿por qué no los haces? ¿Por qué no te tomas ese tiempo que estás aburrido y ya te cansaste de jugar lo demás y te pones a completar todos los logros que te hacen falta en tu Left 4 Dead? Créeme, cuando tengas todos los logros de Left 4 Dead te vas a sentir bastante bien. Eso si no los consigues con un programa, ¿verdad? Mejor ponte a completar los logros que te hagan falta. Te vas a entretener un muy buen rato consiguiéndolos todos. Tratar de hacer nuevos amigos para jugar. Posiblemente no debes tener amigos dentro de Left 4 Dead y créeme, no lo estoy diciendo de mala manera. A lo mejor no debes tener amigos o no debes tener compañeros para jugar o incluso conocidos para poder jugar unas buenas campañas dentro de Left 4 Dead. Créeme, es bastante triste no tener a nadie con quien jugar dentro de Left 4 Dead. ¿Por qué no te metes un rato a las campañas o incluso al modo versus y tratas de buscar unos cuantos amigos? Y sí, yo sé que es muy difícil que puedes llegar a encontrar amigos o puedas encontrar conocidos dentro de Left 4 Dead, más que nada porque mucha gente de esta es algo tóxica e incluso te van a llegar a decir hasta de lo que te vas a morir. Pero incluso puedes encontrar a personas con tus mismos gustos. Si te gusta el anime, puedes encontrar a gente que vea anime. Si te gusta tal youtuber, igual puedes encontrar a gente. Si te gusta ver cosas para adultos, también vas a encontrar a gente de esa. Muy rara la verdad, pero la vas a encontrar. Pero trata de encontrar unos cuantos amigos, o incluso, como lo dije, no amigos, pero sí unos cuantos conocidos para poder entretenerte y tener con quién jugar. Créeme, a veces es mejor perder las partidas con amigos que ganar solo. Te vas a aventar unas muy buenas risas y te la vas a pasar bastante bien y se te va a quitar el aburrimiento en cuestión de segundos. Esto te sonará algo difícil si a ti no te gusta el Zonemod. Entrar a partidas de Zonemod. Yo creo que a este punto tú ya eres un jugador bastante experimentado y bastante bueno, que cree que puede hacer todo lo posible dentro de las campañas y dentro del versus de Left 4 Dead. Y a lo mejor ya te aburriste de jugar siempre al modo versus y crees que es demasiado fácil el versus vanilla. Pues ahora te recomiendo que des el siguiente paso y que te avientes al Zonemod. Y sí, que te avientes así nomás. Yo sé que a lo mejor es un poco pesado entrar a este modo, ya que te pueden llegar a insultar, te pueden llegar a decir hasta de lo que te vas a morir y te pueden llegar a quiquear. Pero la verdad no es nada de lo que no te hayas enfrentado en el modo vanilla, y hasta eso es algo bastante básico. Eso sí, si de verdad eres bastante bueno, aquí vas a poder llegar a carrear a
a cualquier equipo que tú quieras. E incluso si no entras a jugar, puedes entrar a ver un rato. Y a lo mejor sí van a decir, jajaja, qué pendejo quiere aprender especteando. Pues no se trata de aprender, simplemente vas a entrar a ver y a conocer cómo está el ambiente. Y a lo mejor te puedes entretener un rato viendo cómo juegan otros jugadores jugando a este modo. E incluso puedes aprender nuevas zonas de pusheo, puedes aprender nuevas zonas para estar con un tank, viendo cómo lo están haciendo. Y así mínimo te podrás entretener y divertirte un rato. Bueno, no te vas a divertir, pero te vas a entretener y vas a poder aprender poquito, pero vas a aprender algo. Pero ahora, si tu aburrimiento y tu cansancio de Left 4 Dead de verdad ya es muy pesado y sientes que ya no puedes ni siquiera jugar una campaña más, sientes que ya no puedes jugar un tank rush más, o incluso sientes que ya no puedes estar metiéndole mods, o sientes que ya no puedes estar especteando una partida dentro de Left 4 Dead, pues te voy a recomendar lo más grave de todos, dejarlo. Y con esto no me estoy refiriendo a que dejes de jugar Left 4 Dead para siempre, sino que me estoy refiriendo a que dejes de jugar Left 4 Dead por el día de hoy. Si de verdad tu aburrimiento y tu cansancio ya llegaron a niveles bastante grandes, te recomiendo que el día de hoy ya no juegues a Left 4 Dead, te recomiendo que juegues a otra cosa. Dime, ¿alguna vez probaste Fortnite o probaste Call of Duty o probaste GTA o incluso probaste Minecraft? No sé, posiblemente tendrás otro juego por ahí instalado en tu Steam, que no sea solo Left 4 Dead, y sí, un juego gratis cuenta. Pues podrías dejar Left 4 Dead por el día de hoy e irte a jugar a otro juego en el cual te vas a entretener un poco más. Si a lo mejor, como dije, ya te cansaste también de las personas tóxicas, ya te cansaste de las personas troll, o incluso ya te cansaste de perder demasiado y ya está tu aburrimiento que neta ya no quieres saber nada por el día de hoy, pues déjalo. Y si ya tampoco quieres jugar nada, pues te recomiendo que mejor te vayas a dormir un rato, te vayas a correr o vayas a conocer el mundo y dejes de ser un virginator. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que ustedes también pueden comentar qué otra cosa pueden hacer para no aburrirse de Left 4 Dead, o qué cosa hacen ustedes para no aburrirse de jugar Left 4 Dead todos los días. Pueden comentarlo aquí abajo en los comentarios, y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó, les agradecería demasiado que dejaran su like y que se suscribieran al canal, ya que si dejan su like y se suscriben, se los agradecería demasiado. Además es total y completamente gratis. No les tomará nada bajar al botón rojo de suscribirse y subir al botón de like, se los agradecería demasiado. También como agradecerle a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video. Hola, ustedes que llegaron hasta acá son unos grandes masters. También como agradecerle a los miembros del canal, ya que gracias a ellos esta madre puede salir a flote todos los días. Y si quieres apoyarme, el link para suscribirte como miembro del canal está aquí abajo. También como agradecerle a Saxtilo, ya que él es el creador de las miniaturas. Gracias Sax, le quedan bien chilas. Y bueno, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el día martes, el día jueves o cuando yo quiera. Adiós.